tarde. Mi nombre es Erika Raquel Mayelichaj Vázquez, curso el segundo semestre en el profesorado de enseñanza media en psicología en la Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente CUNA. El día de hoy les voy a hablar sobre 2 capítulos del libro de Roberto Hernández Sampieri titulado Metodología de la investigación. Estos capítulos están titulados o hablan sobre el inicio del proceso de la investigación cualitativa. Así que comencemos. Capítulo 11. El inicio del proceso cualitativo. Planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo. La ruta de la investigación cualitativa. Planteamiento del problema. Este establece el propósito central, los objetivos y las preguntas de investigación inicial. Explora las deficiencias en el conocimiento del problema. Elige el ambiente y contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. También propone la muestra inicial y entran en el ambiente o contexto. Esencia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno en que estamos pisando. Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento del problema comprende el propósito y objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Las preguntas de investigación son aquellas que se pretenden responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos. Justificación. Esta es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. La viabilidad. Es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Ahora bien, para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y en lugar, ya que al plantear el problema es importante tener en mente que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Los significados se toman de los propios participantes. Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Primero, definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideramos se relacionan de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Para esto basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones, ya que el planteamiento se fundamenta con las investigaciones previas
y de la que se está trabajando. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Para esto debemos conocer que hay dos tipos de hipótesis. Número 1, hipótesis de trabajo cualitativas. Número 2, hipótesis generales, emergentes, flexibles y contextuales, que van afinándose ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del recurso de investigación. Las hipótesis en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. Más bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias. Desde luego, no se prueban estadísticamente. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso en el ambiente, campo. Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento de problema, y el contexto implica una definición geográfica que es inicial, puesto que debe variar, ampliarse o reducirse. Es preciso estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos llevará el estudio y valorar su viabilidad, porque, como menciona Mertens, dos dimensiones resultan esenciales con respecto al ambiente: conveniencia y accesibilidad. La primera responde a las siguientes interrogantes. El ambiente definido contiene a los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que necesitamos para las preguntas de investigación. La segunda tiene que ver con el cuestionamiento. ¿Es factible realizar la recolección de datos? ¿Podemos acceder a los datos que necesitamos? El ambiente es una condición para seguir con la investigación e implica obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso, denominados gatekeepers o garantes del acceso. Asimismo, debemos seleccionar alternativas de ambientes o lugares para el caso de que el acceso al contexto original nos sea denegado o restringido más allá de lo razonable. Ingresamos al ambiente o campo y es necesario evaluar las observaciones desde diversos ángulos y las perspectivas de distintos participantes. La descripción del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto, y debe transportar al lector al sitio de la investigación. Es importante ampliar las descripciones con mapas y fotografías. El investigador escribe lo que observa, escucha y percibe a través de sus sentidos, mediante dos herramientas: anotaciones y bitácora o diario de campo. El investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica: número 1, decidir en qué lugares se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Número 2, lo que ocurre en el ambiente. Número 3, comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Número 4. Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. Número 5. Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan. Número 6. Comotas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías, así como recabar objetos y artefactos. Número 7. Elaborar las primeras descripciones del ambiente. Número 8. Reflexionar sobre el propio papel, las alteraciones que provoca nuestra presencia y las vivencias, que también son una fuente de datos. Las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos y sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible, después de los hechos. Como última opción,
las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo. Por ejemplo, al momento de un receso, una mañana o un día como máximo. Las anotaciones pueden ser de diferente clase. Número 1. Anotaciones de la observación directa. Estas son descripciones de lo que estamos viendo, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Número 2. Anotaciones interpretativas. Son comentarios sobre los hechos, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Número 3. Anotaciones temáticas, ideas, hipótesis, preguntas de la investigación. Especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojando las observaciones. Número 4. Anotaciones personales. Estas son del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Número 5. Anotaciones de la creatividad de los participantes. Son cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. En síntesis, las anotaciones nos ayudan contra la mala memoria, señalan lo importante, contienen las impresiones iniciales y las que tenemos durante en el campo, documentan la descripción del ambiente, las interacciones y experiencias, pero tomar o grabar las notas no debe interrumpir el flujo de las acciones. La bitácora o diario de campo. En este se escriben las anotaciones de campo. Estas pueden ser, número 1, descripciones del ambiente, iniciales y posteriores, que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. Número 2, mapas. Número 3, diagramas, cuadros y esquemas. Estas son secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos de planteamiento. Número 4, listado de objetivos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados. Número 5, aspectos del desarrollo de la investigación. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué nos falta? ¿Y qué debemos hacer? Muestreo en la investigación cualitativa. En un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. Esto según Roberto Hernández Sampieri. Después de la inmersión inicial, la muestra inicial. La muestra en el proceso cualitativo son grupos de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Las primeras elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Como vimos, en los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante, perspectiva práctica, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Por lo general, son 3 factores los que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. Estos son, número 1, capacidad operativa de recolección y análisis. Es el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos. Número 2, el entendimiento del fenómeno. Este es el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará saturación de categorías. Número 3. La naturaleza del fenómeno en análisis. Esto es si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si se recolecta la información correspondiente, lleva poco o mucho tiempo. La reformulación de la muestra en los estudios cualitativos comprende
que la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar casos que no habíamos contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente. Las muestras pueden ser: muestra de participantes voluntarios. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. Muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas y la materia prima del diseño en cuestión. La muestra de casos tipo. En estudios con perspectiva fenomenológica en los que los objetivos es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo. Las muestras por cuotas. Estas muestras suelen ser comunes en encuestas, surveys e indagaciones cualitativas, muestras orientadas a la investigación cualitativa. Estas muestras remiten a otras muestras no probabilísticas que, además de las ya señaladas, suelen utilizarse en estudios cualitativos. Las repasaremos brevemente a continuación. Número 1. Muestras diversas o de máxima variación. Número 2. Muestras homogéneas. Número 3. Muestras en cadena o por redes. Número 4. Muestras de casos extremos. Número 5. Muestras por oportunidad. Número 6. Muestras teóricas o conceptuales. Número 7. Muestras confirmativas. Número 8. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Número 9. Muestras por conveniencia. Estos fueron los capítulos 11 y 12 de la investigación cualitativa del libro Metodología en la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Espero haya sido de su agrado. Agradezco por su atención.